Hola inversores, excelente día para todos. Vamos a hacer un breve resumen sobre algunas empresas de valor que entiendo que tienen un gran potencial y crecimiento futuro. A pesar que cada una cuenta con sus riesgos y preocupaciones, pueden estar presentando una oportunidad histórica para invertir en este comienzo de 2023. La primera seleccionada es la empresa que a lo largo de su historia ha quemado demasiados inversores y demasiadas veces, pero esta vez puede ser la excepción. La primera empresa seleccionada es Nokia. Uno normalmente la relaciona como la madre de los celulares robustos, indestructibles y con baterías eternas, pero la empresa pasó la página y hoy se encuentra enfocada en otros sectores que son potenciales a futuro. Nokia en la actualidad ofrece soluciones de redes móviles, fijas y en la nube en todo el mundo. Opera en 4 segmentos: redes móviles, infraestructura de red, servicios de red y nube y tecnologías. Ofrece productos y servicios para redes de acceso por radios que abarcan tecnologías desde 2G a 5G y radioenlaces de microondas para redes de transporte. La empresa ganó solamente un 19%. Incluso si sumamos los dividendos, el rendimiento anualizado es inferior al 4%. Si tenemos un poco de memoria, Nokia estaba dentro de una de las mejores ofertas en la historia corporativa cuando vendió su negocio de telefonía a Microsoft en 2013 y a la vez realizó una de las fusiones más grandes de la década del 2010 cuando se unió a Alcatel. Tuvo un impulso hacia el software y una visión para mejorar la ejecución, pero nada de esto ha funcionado en su momento. Tuvo grandes signos de progreso, registros de repuntes regulares y el negocio demostró un impulso para tener un crecimiento constante. En el 2017 las ganancias por acción aumentaron un 50%, pero al año siguiente disminuyeron, lo que ocasionó que en 2019 Nokia cayera un 36%. En la actualidad, Nokia vuelve a demostrar signos de progreso. Asimismo, los inversores, al conocer toda esta historia, prefieren ser más cautelosos. Nokia es una empresa que siempre hay que tener en análisis porque todo indica que en algún momento tendrá una nueva época dorada. Hoy por hoy, hay varias razones por las que Nokia puede ser una compra inteligente pensando a futuro y tenerle mucha paciencia. Una de las principales razones se da cuando vemos su precio actual, que es considerablemente barato, pero hay otras razones para considerarla. La tecnología inalámbrica 5G está impulsando la demanda de equipos Nokia y está demostrando la capacidad para competir con Ericsson y Huawei. Las ganancias de cuota de mercado por el 5G pueden continuar algún tiempo más. Algunas casas de bolsa han comentado recientemente sobre Nokia. Tenemos el caso de Stock News, que mejoró su calificación de mantener a compra. Otro ejemplo es el de Redburn Partners, que calificó de compra y puso el interesante precio objetivo de 6,70. Pero veamos las razones negativas que pueden hacer que uno piense un poco más si vale la pena invertir en Nokia. Las ganancias se han estancado en el pasado, incluso cuando Nokia tenía tendencia a registrar un fuerte crecimiento. El lanzamiento 5G no es algo permanente, el crecimiento registrado en 2021 y 2022 es cíclico. Los problemas en la cadena de suministro perjudicaron las ganancias de Nokia en el 2021. Pese a esto, la situación está mejorando y permite a Nokia reservar pedidos como ingresos y potencialmente ayudar en los márgenes de beneficios. Su unidad Nokia Technologies, que administra la cartera de patentes de la compañía, generó una parte significativa de ganancias en 2021, pero en el 2022 decepcionó. La cotización actual de Nokia es de $5. Desde diciembre de 2021 hasta hoy, sus acciones bajaron más de un 19%. Presenta un PER de 14.79, un EPS de 0.31 y es una empresa que reparte dividendos.
Su próxima presentación de resultados la tendrá el 23 de enero. Sus últimas 2 presentaciones registradas, con fechas en julio y agosto del 2022, fueron positivas, superando las estimaciones tanto en el NPS como en ganancias, mejorando las presentaciones anteriores, las que hizo en abril y en febrero del mismo año, donde le costó llegar a las ganancias estimadas. En mi opinión, estamos ante una empresa que tiene todo el potencial para lograr un crecimiento futuro. Habrá que estar atentos a todas sus noticias y cómo actúa en este 2023 para ver si realmente será protagonista. Considero que invertir en Nokia actualmente presenta un riesgo alto, pero como todo riesgo alto, la ganancia puede ser muy satisfactoria. Sugiero que la analicen ustedes mismos y verifiquen si les convence para sumarla a sus carteras. Continuamos con una empresa joven fundada en el 2003 que tiene muchísimo crecimiento futuro y acá no tengo dudas que puede estar dando una oportunidad histórica a largo plazo. La compañía de la que hablo es Globant. Para los que no la han escuchado, se las resumo. Es considerada uno de los 4 unicornios argentinos. Unicornios se les dice a las empresas emergentes de tecnología con un valor superior a los $1.000 millones. Lo completa junto con Mercado Libre, con Despegar y con Olx. Globant ayuda a las organizaciones a reinventarse y liberar su potencial. Se especializa en ingeniería de software, tecnología de información y en inteligencia artificial. Se concentra en innovación, diseño e ingeniería. La empresa trabaja en más de 20 países y en importantísimas empresas como Disney, Electronic Arts, Google y muchas más. Posee una cotización de $168 en la actualidad. En su último año, desde sus máximos en noviembre de 2021, cayó más de un 50%, sin muchos fundamentos, y es ahí donde veo una enorme oportunidad de ingreso. Tiene un PER de 51.87, un EPS de 3.32 y su próxima presentación será el 16 de febrero. En sus últimas 4 presentaciones realizadas en el 2022, cumplió en cada una de las estimaciones, tanto en EPS como en ganancias. La empresa se encuentra en constante expansión, adquiriendo empresas innovadoras y con gran potencial futuro y cada vez más enfocada en la inteligencia artificial. Si analizamos sus últimas noticias rápidamente, nos encontramos que adquirió Vertic para consolidar su red global de marketing digital y comenzar operaciones en Dinamarca. Vertic diseña experiencias digitales basadas en un profundo conocimiento estratégico y tiene clientes muy conocidos como Lilly, Biogen y Microsoft, entre otros. En mi opinión, una empresa con un potencial futuro muy importante y a estos precios puede ser una oportunidad histórica de ingreso. Como siempre les digo, recomiendo analizarla ustedes mismos para que saquen sus propias conclusiones. Para cerrar, la última compañía es Amazon, esta empresa que todos conocemos y no creo que haya que dar mucha introducción. Amazon hace un año tenía una cotización de $160 y hoy se encuentra en 98, es decir que tuvo una caída de más del 39%. La empresa en este enero de 2023 se encuentra en plena recuperación, teniendo un rally alcista en pocos días del 18%. Este rally puede continuar y uno puede adquirir a la gigante hoy por menos de $100, un precio realmente barato cuando entendemos el potencial que posee. Mucho de este rally tuvo que ver debido a que los analistas calificaron a la empresa como calificación de compra. Cowen redujo su precio objetivo de $160 a $140, pero lo que llama la atención es que mantuvo la calificación superior en acciones. Obviamente no es bueno ver que un analista recorta precios, pero si lo analizamos un poco, el objetivo de $140 es un 40% por encima del precio que actualmente tiene la compañía. Amazon viene de tener el peor año en su historia.
debido a la desaceleración del crecimiento raíz de la pandemia, los costos más altos por los precios del combustible, un dólar fuerte que afectó los ingresos internacionales y su construcción de infraestructura que fue demasiado optimista y agresivo. A favor de Amazon, en estos últimos meses todo mejoró. El precio del gas y del petróleo disminuyeron, el dólar se debilitó y el director ejecutivo Andy Jassy anunció recortes en los bienes inmuebles de Amazon para generar un total de 18.000 despidos. Amazon, como les mencionaba anteriormente, se encuentra cotizando en $98, posee un PER de 77.98 y un EPS de 1.11. Su próxima presentación de resultados las tendrá el 2 de febrero. Se espera un EPS del 0.18 y ganancias de 145.78 billones. Si analizamos sus últimas 4 presentaciones, nos encontramos con muchísimas fallas, donde ninguna de ellas tuvo la posibilidad de completar el 100% de las estimaciones. En la presentación que se viene, puede ser un momento clave para visualizar el año que tendrá Amazon. En mi opinión, veo una posibilidad única de adquirir una de las empresas con mayor potencial en la historia a un precio demasiado atractivo. Estamos hablando que se encuentra un 50% por debajo de sus máximos históricos y difícilmente tenga un año tan malo como el 2022. Dentro de las acciones seleccionadas, quizás sea la que veo con menor riesgo de inversión. Obviamente es una simple opinión, les sugiero analizarla a ustedes mismos, como todas las demás, para que puedan tomar sus propias decisiones. En fin, inversores, vamos a cerrar el video. No quiero irme sin antes invitarlos a suscribirse, darle like si les sirvió el video o si simplemente quieren darme una mano para seguir creciendo el canal. Sin más, que tengan un excelente día y que sea todo bien.